identifica un narcisista? Hola amigos, ¿cómo están? Soy Tabata de Identifica un Narcisista. El capítulo de hoy son las 6 armas preferidas de destrucción del narcisista. Bueno, es un tema largo, así es que pónganse cómodos. Vamos a empezar a barajear esto. Ustedes ya están familiarizados con la mayoría de esto, si es que han visto todo el canal, si es que han seguido los capítulos desde el principio, muchos de estos ya lo saben, pero no saben luego cómo se pueden combatir. Y de eso se trata este capítulo, identificar las 5 formas de maltrato más común de un narcisista y saber cómo un poco contraatacarlas. Pues bueno, vamos a empezar. La primera es el hombro frío. Este es un arma muy favorita de sobre todo el narcisista encubierto. Es esta característica de ocultar, ya sabes, de repente dejarte de hablar, de tratarte como si fueras una basura, de desaparecer, de no contestar, ¿no? Y que a uno lo vuelve loco. Bueno, el hombro frío es una de las favoritas, como digo, de estos narcisistas. ¿Te acabas de tomar agua, Penny? Bueno, ¿cómo se combate el hombro frío? El hombro frío se combate con hombro frío. Es decir, si un narcisista se empieza a retirar, te empieza a aplicar el cold shoulder, lo mejor es que tú hagas lo mismo. Porque si tú te pones a perseguirlo, ahí empieza la chupadera de energía y es donde, digamos, empiezas a flaquear, empiezas a sentirte mal, a llenarte de veneno, a podrirte, ¿no? Entonces, podrirte, bueno, ustedes me entienden. Y es ahí donde no debes morder el anzuelo. Si te empiezan a aplicar el cold shoulder, tú también aplica el cold shoulder. Es más factible que si el narcisista siente que no lo vas a pelar, te venga a buscar. ¿Por qué? Porque recuerden que los narcisistas se alimentan de tu energía y tú al irlos a buscar, ¿no? A ver por qué te dejaron de hablar, les estás dando toda esa energía que quieren y que para eso te están aplicando ese hombro frío. Entonces no caigan en la trampa, amigos, no se vayan persiguiendo al narcisista. La segunda estrategia, herramienta favorita del narcisista para hacerte sentir fatal es la devaluación, la desacreditación, la devaluación. Todo lo que digas está mal, eres una basura, tú no entiendes, en una oficina tú no estás informado, infórmate antes de hablar, deberías tener cuidado con las cosas que dices, porque no estás pensando bien. Eso es como una devaluación constante, un descarte, digamos, es una devaluación constante, o sea, no hay manera. Y es que además tú nunca vas a conseguir la validación de un narcisista. Entonces, ¿para qué te desgastas tratando de demostrar tu punto con un narcisista? ¿Cuándo empieza una etapa de devaluación o de denigración? Aquí lo que hay que hacer es estar bien informado, sobre todo, por ejemplo, en un ambiente laboral, ¿no? Te empiezan a devaluar, pues tienes que plantar muy bien tus argumentos, ¿no? Ponerlos muy puntual y claro, no calentarte en el intento, porque cuando te calientas en el intento le estás dando de gane al narcisista, le estás dando 60 puntos, porque ¿qué sigue después de esto? Bueno, si tú te enojas, entonces ellos se van a tirar al piso, miren, aquí esta persona no sabe manejar su carácter, yo así no discuto, ¿saben? Se ponen en ese plan, entonces te dan así que doble machetazo. Primero te devalúan, tú te defiendes, te enojas y entonces luego ya dicen, no, pues esta persona no se puede discutir, no sabe manejar sus emociones, y ahí ya te dejan en el piso y más furioso y furibundo que nunca. Entonces cuando empieza una devaluación, pues sí, devaluación con devaluación se puede aplicar, es decir, si un narcisista te está devaluando, ¿no? A lo mejor, por ejemplo, en una pareja, ¿no? Decirte que tú no sabes controlar tus emociones, pues tú simplemente contéstale que al menos tienes emociones, no como ellos, ¿no? Hay que tener el as bajo la manga, hay que saber medirle el caldo a cada narcisista. Cada que ustedes se enfrenten con un narcisista, ahora sí que siempre hay que ver de qué pie cojean, porque sobre todo, por ejemplo, el histriónico o el borderline son muy fáciles de combatir, o sea, son muy frágiles ante que alguien les diga sus defectos y pues se tiran al piso muy fácil. Entonces pueden, digamos, ahorrarse muchas horas de discusión con que les den en el talón de Aquiles.
Y en este caso, pues bueno, si empieza como una devaluación, te digo, ustedes también pueden contraatacar, pero con una certera, una que sepan que le va a arder al narcisista, porque escúchenme, existe una herida narcisista y ya haré su capítulo sobre esto. Los narcisistas también lloran, pero diferente a nosotros, pero también hay cosas que les calan muchísimo. La tercera arma favorita y la más especial, así que la que más usan los narcisistas, el gaslighting, que es un ataque a la percepción. Es decir, tú estás viendo lo que estás viendo y ellos agarran y te dicen que no lo estás viendo. Bueno, aquí para combatir el gaslighting, el otro me encontré un capítulo muy interesante en TED, aquí abajo pondré el link, sobre cómo combatir el gaslighting. Y bueno, son 4 puntos. El primer punto es mantenerse firme, mantenerse retador. Cuando una persona te está diciendo, o sea, tú por ejemplo, no te dejaron dormir la noche anterior porque hubo un escándalo, porque se armó un congal, tú tenías que levantarte a trabajar al día siguiente y al día siguiente tú pues pones una protesta de, oiga, no me dejaron dormir porque tal y cual, y el narcisista se monta en que no es verdad, eso no sucedió. Tú te vas a montar en tu burro y vas a decir, sí sucedió, no pude dormir y no me importa si tú me quieres cambiar esa percepción porque yo sé lo que vi. Yo sé lo que vi, este desvelón que traigo no es de a gratis y te plantas en tu mula, como digo. Es muy importante esto porque de esta manera defendemos nuestra propia percepción. ¿Saben? O sea, dicen que de repente si repites muchas veces una mentira se puede percibir como verdad. Entonces en este punto hay que ser conscientes, ¿no? De que uno tiene que saber exactamente lo que vio y defender ese punto. Claro, no tiene caso discutirlo con un narcisista porque de todas formas nunca te van a hacer caso, pero al menos tú estás salvando tu propia percepción y esa es la parte importante. La segunda fórmula para, digamos, contrarrestar un gaslighting. Tienes que reconocer que nunca va a haber validación por parte del narcisista. Es decir, él nunca te va a dar la razón. Entonces es lo que digo, no te desgastes tratando de explicarle que sí viste lo que viste, etcétera, etcétera. O sea, no te desgastes, tú nada más defiende tu punto. Luego suelta el deseo de que debería ser distinto, de que esta persona debería ser diferente, de que podría evolucionar. Recuerden, no evolucionan los narcisistas, no cambian, con la edad se van poniendo peor, ¿no? Entonces, suelta eso, no van a cambiar, no tiene caso discutir con esta persona, no tiene caso tratarla de jalar hacia la luz, por decir una manera. No tiene caso, entonces no se desgasten. Hay que saber identificar que son diferentes, ¿no? Que son diferentes y que no, eso no va a cambiar y que tú no puedes hacer nada para que cambien. Y por cuarto punto es desarrollar un desapego sano. Es decir, por ejemplo, esto pasa mucho con las familias, ¿no? Sabes que, por ejemplo, tu madre o tu padre narcisista no va a cambiar. Sabes que eso no va a cambiar, entonces no tienes por qué desgastarte sufriendo, aunque quisieras, como dicen los puntos anteriores, que todo esto fuera diferente, ¿no? Y es desapegarse, es decir, desapegarse desde el perdón. Decir, ok, esta persona nunca va a cambiar, este padre, esta madre narcisista nunca va a ser diferente, ya, digamos, haz como un desapego sano. Claro, si te tocan las narices, como digo yo, hay que defenderse de vez en cuando. Y bueno, y seguimos con esta lista de maltratos narcisistas. La siguiente arma favorita, herramienta favorita de destrucción de los narcisistas es la famosa triangulación. Ya hay varios capítulos de esto en el canal. Ya sabes que te meten a una tercera persona en la relación, una nueva novia, un viejo novio, etcétera, etcétera. Bueno, ya te sabes esta. ¿Cómo podemos combatir esta triangulación? Pues bueno, la triangulación se combate con hombro frío. Te están aplicando una triangulación. Tú vas a sentar tu punto, que te estás dando cuenta que te están triangulando y a continuación cortas. Y bueno, la realidad de las cosas es que si ya te estás dando cuenta que estás con un narcisista, ¿qué diablos tienes que hacer ahí? O sea, para salvarte de la triangulación y todo lo que está antes, pues lo que tienes que hacer es justamente largarte de ahí, irte, ya no aguantes más abusos. Hay gente bonita afuera de esa burbuja narcisista, hay gente que sí siente, con la que sí se puede trabajar y se pueden hacer sueños realidad. Entonces, ni te quedes ahí, triangulación, bye. Te son infiel, bye.
O sea, según los acuerdos que hayas llegado con tu pareja, pero si esas cosas te van a hacer daño, ¿para qué te quedas ahí, no? Bueno, la sexta es nada menos ni nada más que la famosísima difamación. Esto, ¿cómo les encanta a los narcisistas difamarte? Es diferente a la proyección culposa, porque la proyección culposa, evidentemente, te están acusando cosas de que ni por aquí te cruzan en la cabeza, ¿no? Pero sabes que la están haciendo ellos. La difamación es distinta. La difamación tiene que ver con, digamos, que te inventan cosas que, por ejemplo, a ver, déjame pensar bien cómo les barajeo esto. Por ejemplo, tú tienes, por decir, tú tienes una tienda de mascotas, ¿no? Y el otro día, por ejemplo, o eres veterinario, ¿no? Entonces, por ejemplo, estabas maniobrando con un perrito, ¿no? Que se te resbaló, no se te cayó o algo, que lo estaban tratando de inyectar o algo. El narcis estaba ahí y lo vio. ¿Cómo te va a difamar? Va a agarrar y va a decir que eres un maltratador de animales, que la gente lleva a sus perritos a este lugar y tú los maltratas y digamos, y los tiras al piso. O sea, se agarran de cosas que son medianamente ciertas, ¿no? Y de ahí se inventan todo el cuento. Entonces, por eso mucha gente acaba creyendo en estas difamaciones, porque dice, no, pues esta persona sí, efectivamente tiene una veterinaria, ¿no? Pero, y sí, efectivamente el otro día lloró un perrito ahí, pero no saben el resto de la historia. Entonces, así es como difaman. Y para esto, bueno, esto de veras debería dedicarle un capítulo entero, cómo defenderse de las difamaciones. Y de hecho ya hay uno por ahí que aquí está, por ahí pueden verlo y esa es, digamos, una forma de defenderse de estas difamaciones. Y también tiene que ver con demostrar pruebas, sobre todo cuando ya son muy graves y te están afectando en el ambiente laboral o familiar, ¿no? Y yo, la verdad es que el otro día hubo una discusión ahí en el grupo, pusimos este famosísimo caso del, ¿cómo se llama? El Dallas Review, ¿no? De que quién era aquí el narcisista con el otro chico. Estuvimos revisando videos, tenemos un veredicto. Si realmente, sobre todo los narcisistas, tú te puedes dar cuenta quién es el narcisista en una discusión porque es el primero que empieza a difamar, es el primero que empieza a aventar mierda. Una persona empática no va, ¿me entienden? Y empieza a aventarle porquerías a los demás. No, 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 eso te lo guardas, lo hablas con la persona, lo tratas de negociar, ahora sí que face to face, cara a cara. No van acá como huilas sin esquina, ¿no? Difamando a todo mundo por las calles. Bueno, esta es una forma de detectar quién es el narcisista en una discusión de estos tipos. Son los primeros en aventar mierda, o sea, tal cual vamos a decirlo. Como y puse un video de justamente, por ejemplo, este youtuber del que se defendió. Sorry, no soy muy buena con los nombres, pero si no, acá abajo pondré también el link de esto. En donde puse yo en mi grupo, ¿no? Que cuando uno se tiene que defender de una difamación narcisista se tiene que ser así, poniendo los puntos sobre las is, poniendo pruebas, poniendo, digamos, pues todo, la mayor transparencia posible, tanto de pruebas a favor tuyo de yo no hice esto, como sí hizo esto, ¿no? Y es bien desgastante, realmente espero que nunca en su vida tengan que verse orillados a hacer algo así. Pero cuando te ves orillado, porque estos desgraciados te empujan a esto a veces, o sea, pues vas a tener que hacerlo, como digo yo, con las mejores pruebas posibles. Y es la única manera. Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este capítulo. Creo que es muy útil porque cualquiera de estas, digamos, digamos, herramientas malignas que ustedes detecten, si una persona ya les está aplicando 2 o más de estas banderas rojas, amigos, banderas rojas, y se las vamos a repetir: hombro frío, devaluación o denigración, gaslighting, triangulación, proyección culposa y difamación. Ahí tienen todo el cóctel, güey. Estas son como las armas básicas de los narcisistas. Pueden tener otras, ¿no? Pero en realidad no, digamos, ya no son parte de toda, digamos, la raza esta narcisista. Puede ser como si a lo mejor algún narcisista desarrolla alguna otra cosa. Y bueno, platíquenme aquí abajo si algún narcisista les ha desarrollado alguna otra cosa. Será muy interesante leerlos. Bueno, chicos, esta fue Tabata de Identifica un Narcisista. Recuerden unirse al grupo, está aquí abajo. Y bueno, también quiero darles la buena noticia de que por fin voy a dar el primer taller de recuperación en la Ciudad de México el 18 de noviembre del 2017. Entonces, si se quieren inscribir, escríbanme en el mail que está aquí abajo.
Y bueno, los veo por ahí, cupo limitado, así es que bueno, no se tarden. Y bueno, sí, estoy avisando con poco tiempo, pero así se dio, ni modo, ya era hora de hacerlo, pero estoy muy emocionada y espero verlos por ahí. Chicos, soy Tabata, identifiquen un narcisista.